Y ya sabes, aquí mismo, ¿ya? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, me presento. Soy Alexis Valencia, de la carrera de Pedagogía en la Actividad Física y Deporte. Curso, obviamente, el séptimo semestre en esta carrera. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del entrenador de ciclismo, el profesor Pedro Chica Contreras. Un gusto, mi estimado. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación y espero ayudar con esta entrevista de la mejor manera para poder solventar sus preguntas, dudas y inquietudes. Listo, entonces comencemos. Como primera pregunta, que te voy a realizar es, ¿utiliza usted los ejercicios con pesas en la preparación física de sus deportistas? Obviamente, hablamos aquí de este deporte como lo es el ciclismo. Si es una respuesta negativa, como un no, ¿por qué no los utiliza? Y si es una respuesta positiva, como un sí, ¿en qué periodo los utiliza y cuántas veces a la semana los aplica? Ya, bueno, de la parte del ciclismo, sí lo utilizo, obviamente que utilizo en las personas élite y pasada la edad de los 17 años o 18 en ese caso, depende de su rendimiento. Normalmente se utiliza en la pretemporada y cuando ya estamos, digamos, a mitad de temporada o vemos que falta todavía fuerza, que están un poco medio flojos, como se dice vulgarmente, se les da una o máximo 3 veces a la semana pesas. Obviamente que depende, son trabajos específicos, depende qué necesitamos, si necesitamos una fuerza de resistencia o una fuerza explosiva. Si es una fuerza explosiva, siempre se lo hace con poco pesos, pero con varias repeticiones para que el músculo venga a acostumbrarse a la fatiga. Entonces, ese sería uno. Y la otra sería con, digamos, fuerza de resistencia, es cuando ya hacemos con varios pesos, digamos, depende también la edad. Por ejemplo, podemos hacer unos 150 libras a 200 libras, por ejemplo. Ahí hacemos pocas repeticiones, pero con bastante peso. Entonces depende a qué vaya específico. Listo. Como segundo punto, bueno, tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué tipos de fuerza desarrolla en su deporte y qué tipos de ejercicios con pesas utiliza? Ya, como le mencioné en la anterior pregunta, son dos clases de fuerza, la fuerza explosiva y la fuerza de resistencia. Bueno, en ambas se hace, digamos, casi los mismos ejercicios, por ejemplo, la sentadilla, se hace, por ejemplo, empujando trineos, o si no, por ejemplo, se le hace con ayuda de un compañero, por ejemplo, se le pone por ejemplo, que jale al otro compañero, o a su vez, también puede ser que con pesa, por ejemplo, que hablas con la bici, un trineo, por ejemplo, con pesa, por ejemplo, unas 100 libras, 150 libras, depende a qué trabajo queremos lograr o qué fuerza deseamos. Em, por ejemplo, también podemos hacer lo que son los push press, lo que son los levantamientos olímpicos, de los que son los power clean, sobre todo las piernas, sobre todo lo que es también sentadillas. A su vez también se hace sentadillas con salto. Esas sentadillas con salto más son para, digamos, para ejercicios de explosividad, que necesitamos que sea rápido. A su vez también se le hace usar los músculos del tronco superior para brazos, pero no sería con mucho peso, sino sería un poco menos que las piernas, ya que todos los músculos del cuerpo utilizamos, entonces depende. Siempre en las piernas se le va a enfocar un poco más de fuerza, pero lo que es la parte superior es menos, pero a su vez también y es más explosivo porque necesitamos una reacción rápida a lo que es el bicicross y a su mismo tiempo el ciclismo de montaña para que no, por las vibraciones, sobre todo en el ciclismo de montaña, las vibraciones necesitamos que aguanten 1 hora sentados en la bici y den a toda su capacidad. Claro, eso es muy importante entonces. Como tercera pregunta, tenemos, ¿qué métodos utiliza usted para el desarrollo de los diferentes tipos de fuerza? Obviamente en el ámbito del ciclismo.
¿Qué métodos? Por lo general, eh, como le mencioné, son métodos paulatinos. Obviamente que, por ejemplo, cuando hacemos la pretemporada, comenzamos con pesos ligeros y, por ejemplo, unos 15 días con pesos ligeros y vamos aumentando, por ejemplo, 1 libra, o si no, por ejemplo, 5 libras, depende a qué queremos llegar. Si queremos digamos, una resistencia muscular, eh, por ejemplo, le hacemos aumentando 5 libras por ejemplo, cada 2 días. Le vamos aumentando o depende del entrenamiento, también se le puede ir en ese mismo día del entrenamiento, se le puede ir fatigando más al músculo porque lo que queremos es romper fibras musculares y a su vez que el músculo se recupere, pero a su vez también el deportista también pueda ocupar esos momentos que rompen el músculo y poder aprovechar en sí el músculo en sí. Eso podría yo decir. Claro, entonces es muy importante todos los métodos necesarios para, más que todo para este tipo de entrenamiento y a la vez de este deporte, que se necesita de mucha potencia en lo que son las piernas, más que todo. Bueno, Exacto. la siguiente pregunta es, ¿los ejercicios con pesas que practica para desarrollar los diferentes tipos de fuerza con sus deportistas están acorde a la técnica de su deporte? Y si me puede regalar unos 2 o 3 ejemplos también. Claro, sí, sí están acordes a nuestro deporte, por lo que, por ejemplo, hacemos lo que uso bastante es la sentadilla profunda, lo que se llama, o si no, peso muerto también. Ayuda a lo que es el pedaleo inicial, que es, digamos, el fundamental para poder poder llegar a podium en las carreras, porque a veces en una largada se definen muchas posiciones y muchas clasificatorias, por ejemplo, a finales o viceversa. También en la sentadilla, porque es una forma de inicio, no, perdón, del paso de tijera, perdón, que es una forma de cómo están colocados los pies al rato de arrancar, un pie atrás y otro pie adelante. Entonces es una forma de arrancar y a su vez ir mejorando la técnica, a su vez con las pesas, o por ejemplo también el rato de hacer lo que hacemos con la parte superior del tronco, hacemos lo que son bíceps y lo que es pecho, por ejemplo, ayuda bastante para poder jalar la bicicleta y poder hacer saltos largos o a su vez hacer un tipo caballito que se llama manual sin pedalear, solo se jala el volante y a su vez la bici fluye por la rampa y puede hacer pasos limpios y que no sobresalga del piso, que esté siempre a ras de piso, lo que siempre se requiere, necesita mucha fuerza porque a veces que se hace un mal movimiento o no tiene fuerza en los brazos o las piernas, la bici le puede jugar una mala jugada y puede salir despedido hacia adelante o hacia un lado o hacerle caer a los otros corredores o a su viceversa. Otros corredores pueden hacerle caer a mi corredor. Entonces, tenemos que tener una buena fuerza para poder esquivar reflejos. Entonces, sí se le ocupa todo eso para poder tener un mejor Claro, para rendimiento. poder mantener el equilibrio al momento de sea una vuelta o algún Exacto. choque que vaya a tener con el otro participante, en este caso, digamos. Exacto, ya que es un deporte, sobre todo el BMX y el ciclismo de montaña, es un deporte de bastante impacto, de bastante, digamos, roce o bastante choque que se llama. Exactamente. Bueno, como siguiente pregunta le tengo, ¿cuál es el sacrificio más grande que hace un profesional de ciclismo? Yo creo que hace varios sacrificios. Creo que son los tres fundamentales. El sacrificio más grande yo creo que es dejar a un lado a la familia, amigos, y a su vez si el deportista digamos, está en sus 20 años o 18 años, sobre todo el deportista sacrifica bastante su vida social, ya que tiene que a veces no puede mananocharse, no puede, como se dice ahora en el lenguaje de los jóvenes, no pueden irse de farras,
Entonces dejan bastante su vida social y a su vez la vida social con su familia, que dejan a un lado porque tiene que concentrarse, tiene que descansar las horas adecuadas, tampoco puede ingerir alcohol porque eso descompensa y perdería todo el entrenamiento y todo lo que se lograra, digamos, en meses o años. Entonces a veces tiene que ser bastante estricto en sí, él mismo. También digamos, el sacrificio que hace es su propio tiempo, su propio tiempo que él podría hacer para otras cosas, por ejemplo, no sé, para dedicarse a estudiar una carrera de universidad o dedicarse a trabajar. Hay a veces que han dejado eso, pero a veces las carreras, como en todo deporte, hay que uno está preparado al 100%, está concentrado, pero a veces las cosas no se dan por factores, por ejemplo, en este caso del ciclismo, a veces la bicicleta se daña en plena carrera y no se obtienen los resultados que desea, o a veces pues otro participante X le hace, digamos, la obstrucción y se hace que el pelotón se pierda y pueda perder posiciones y tanta cosa, se puede frustrar el competidor, o como por ejemplo le cuento una anécdota, lo que a mí me pasó hace años, hace unos 5 años atrás, estaba en segundo puesto, estaba peleando los primeros puestos en una carrera de cross country y justo estaba ahí, ya la parte descendiendo por un bosque y para mala suerte cojo mal una huella y me di contra un árbol. Y lamentable, no pude incorporarme otra vez a la carrera, no porque, bueno, gracias a Dios no tuve ningún daño físico ni tampoco daño de la bici, sino como están tan pegaditos, no podía salirme nuevamente a incorporarme a la pista porque estaban así pegaditos. Entonces, yo si me salía, si venía otra gente encima mío, iba a lastimarles. Tuve que esperar que pase el último para yo poder salir y no pude lograr recuperar puestos porque uno ya se desmoraliza, se desconcentra, entonces no se puede lograr esto. A veces uno también sí se frustra con esas cosas. Yo creo que son sacrificios que uno debe hacer cuando toca y a veces amerita. Entonces yo creo que son los dos grandes más sacrificios que yo veo que un deportista de élite ha hecho y debe hacer cuando está concentrado y quiere llegar a ciertos objetivos. Claro, eso a veces uno como deportistas, como usted mismo le dice, son sacrificios muy fuertes y a la vez un entrenamiento invisible que debe tener un deportista, porque en sí, cuando se basa más a competencias, si son nacionales o internacionales, se acoge a lo que es un entrenamiento invisible. Entonces, ese deportista debe acoplarse a cada uno de esos factores para, obviamente, realizar ese sueño y poder ganar las competencias necesarias. Entonces, lo que usted dice me parece excelente y más aún de esa anécdota que a veces suele pasar. Son factores mínimos, pero que quedan como experiencia y ya uno más después eh, puede saber sobrellevarlo más que todo. Exacto. Sí, sí, sí. Ya. Siguiente pregunta. ¿Este tipo de deporte ayuda física y emocionalmente o ayudó física y emocionalmente a su vida? Sabe que sí, porque uno se mantiene físicamente, sí, porque uno se mantiene activo. Porque si uno, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo me traslado de mi trabajo a mi casa y del trabajo a la casa y a su viceversa, me traslado en bicicleta. Entonces, siempre uno se activa por ejemplo, le comento, yo tuve una lesión hace unos 2 años atrás, tuve una operación de ligamento cruzado, subí 10 libras y eso era bien admirable porque no, yo nunca he subido de peso. Entonces, y en sí no me di cuenta, pero después vi unas fotos, después de lo que ya bajé ahora de peso, me di cuenta que he estado rellenito. Entonces, sí, no, sí te ayuda físicamente el deporte en sí. Depende cómo tú también te entrenes, cómo tú también emocionalmente en mi caso, por ejemplo, yo mismo me presiono cuando quiero, por ejemplo, sacar resultados o yo mismo soy mi propio Claro, entrenador, cómo mi uno propio vaya psicólogo. desarrollando. Exacto. Entonces, como yo sé decir a mi hermano, yo soy mi propio conejillo de indias de lo que yo he ido aprendiendo en la universidad. Entonces, todo lo que aplico en la universidad, me aplico a mí mismo para yo poder yo mismo ir viendo qué puedo mejorar,
como entrenador y a su vez como deportista para poder esos conocimientos que adquiero a largo plazo, poder pasar a mis pupilos, como se dice, a mis Estudiante. corredores. Ajá, Exacto, para exactamente. poder desarrollar de mejor Retroalimentarlo. manera. Exacto, exacto, eso. Entonces, y la parte psicológica sí te ayuda bastante porque, por ejemplo, yo soy de las personas que cuando yo estoy, por ejemplo, estresado del trabajo o tengo problemas en la casa, basta que yo me suba una hora en la bicicleta, aunque sea que ande despacio, me vaya por la orilla del río, ya que aquí en Cuenca, gracias que tenemos 4 ríos, entonces hay por ahí ciclovías, entonces uno despeja la mente, se relaja un rato y disfruta lo que a uno le gusta, por ejemplo, en mi caso, lo que es el ciclismo, entonces sí ayuda bastante mentalmente y físicamente. Y muy recomendable para personas que desean iniciar o que están subidos de peso o que quieren, aunque sea, como, saben, como se dice vulgarmente, aunque sea para despejar la mente y cambiar de ambiente. Claro, eso es lo muy importante. Más en la ciudad de Cuenca que hay, mayoría de áreas verdes donde usted, como es el ciclismo, usted mismo puede irlo practicando, quizás como un deporte o a veces también como una vida diaria para estar más saludable. Entonces, Es- es demasiado lindo, sí, sí, sinceramente. sí. Muchas gracias. Sí. Como séptima pregunta, le tengo, ¿qué importancia tiene practicar este deporte como lo es el ciclismo en los tiempos libres? Como le comenté hace un ratito, es muy bueno porque ayuda a beneficios eh, de activarse físicamente, ayuda al sistema respiratorio, circulatorio, ayuda al sistema linfático, ayuda a estar físicamente bien, renueva energía, a su vez es un deporte que no tiene mucho impacto, obviamente que se haga con conciencia porque hay a veces que, por ejemplo, he visto mucha gente que compra las bicis y a veces se decepcionan porque a veces no, el simple hecho de no poner el sillín o el volante a la altura que es de cada persona, porque cada persona somos diferentes y son diferentes estaturas, o hay a veces que a veces por estar muy encogidos en la bici, no estirando ni las piernas, puede crear lesiones. Pero bueno, es un deporte que tiene no mucho impacto, como es, por ejemplo, personas que tengan sobrepeso y practiquen, por ejemplo, por ejemplo, correr. No hay mucho impacto, pero bueno, para eso estamos los entrenadores por ejemplo, o ver que si, por ejemplo, yo soy de las personas que si veo en la calle que está, por ejemplo, una persona con la altura del sillín mal, yo me paro y le indico y le doy así a tips. Ay, perdón. Ay, perdón, me atoré. Ay, perdón. Entonces, les doy tips y les doy maneras para poder mejorar su pedaleo. O a veces cuando me piden alguna recomendación, les doy sin, sin una restricción o de la mejor manera para que puedan Claro, practicar para que este puedan deporte. mejorar su calidad de vida en este caso y puedan llevar una Es, vida saludable, ya que el deporte exacto, es muy importante porque asimismo ayuda a prevenir de muchas enfermedades, ya que hoy en día se está viendo en esta sociedad y todo lo que se está dando. Entonces, es demasiado saludable ese deporte. exacto, sí. Sí, eso es lo que Ya. puedo decir yo por el momento de esto, de la pregunta que me hizo. Sí, sí, muy importante, la verdad. Todo lo que usted me está diciendo ha sido estas preguntas precisas y a la vez muy razonables y explícitas. Porque obviamente yo me baso más en lo que es otro tipo de deporte, pero también aprender diferentes tipos de deportes es súper bueno y más de usted que ha tenido experiencia en esto, lo que es en el ámbito del ciclismo. Bueno, como última pregunta, le tengo una muy, muy, muy explícita pregunta. ¿A los cuántos años inició usted en esta carrera como profesional en ciclismo? Bueno, yo en sí, como profesional en sí, le podría decir que más o menos
En sí, en nuestro medio es medio difícil, ya más profesional, por lo que ser profesional quiere decir que usted no solo se queda en el país corriendo, participando activamente, sino yo siempre llevo la palabra profesional cuando uno, por medios del mismo Estado que ayude o beneficie, o por empresas privadas, son cuando uno va, por ejemplo, sale fuera del país a hacer campeonatos internacionales, por ejemplo, panamericanos, latinoamericanos, mundiales, continentales, lo que es en nuestro ámbito del ciclismo. En sí, yo me podría decir que soy más o menos un medio profesional porque realmente no me he dado la oportunidad de salir fuera del país, pero sí he corrido varios nacionales en lo que es bicicross y lo que es el ciclismo de montaña, y también en lo que es el enduro, que es otra nueva, eh, digamos, área del ciclismo. Yo podría decir que yo inicié, digamos, medio profesional, digamos que podría decir yo desde los 4 años, porque realmente yo desde esa edad cogí amor y le cogí con esa devoción y esas ganas de ser el mejor. Entonces yo creo que cuando uno comienza a hacer eso, a cogerle amor al deporte y darle, si uno se cae, levantarse por las mismas y capaz mejorar o ver los errores y tratar de mejorar, yo creo que ahí uno va haciéndose profesional y va adquiriendo experiencia. Yo creo que desde los 4 años, como le mencioné anteriormente, he ido trascendiendo, he ido mejorando, igual como le comento, tengo más o menos ya 30 años de experiencia en lo que es el área del ciclismo. Yo en este momento tengo 34, entonces tengo 30 años de experiencia, entonces yo creo que de esa forma he ido mejorando, digamos, mi trayectoria. He tenido bastantes campeonatos nacionales y provinciales. Lamentablemente, por temas económicos, no se ha podido salir fuera del país. Eso podría yo decir. Claro, eso es uno de los factores muy importantes que se ve hoy en día en la sociedad y quizás anteriormente, como en su caso, básicamente aquí en lo que es en Ecuador, estos deportes casi no hay mucho apoyo, pero es muy importante dar una idealización para que también se puedan enfocar no solo en un deporte, como lo es en este caso aquí en Ecuador más profesionalmente, el fútbol da mucho, pero si nos ponemos a ver, tenemos muchos deportistas de todas las ramas, sea ciclismo, sea salto valle, sea atletismo, sea básquet, voleibol, que pueden llegar a trascender eh, eh, a, a partir a lugares internacionales, obviamente con la ayuda económica que se necesita, porque también es un gasto muy importante, pero que vale la pena porque es una experiencia más que uno como deportista la tiene. Sí, sí. Bueno, en este caso le agradezco muchísimo de mi parte poderme retroalimentado de su experiencia vivida como ciclista. Eh, ha sido un gusto para mí entrevistarlo, eh, ya que son temas muy importantes. Cada pregunta fue una de las preguntas muy importantes y explícitas que usted me acaba de dar, mi estimado Pedro. Entonces, le agradezco muchísimo. Esto aquí va a ser una nota muy importante para mí también.